es nuestra carta de presentación ante los demás y es la forma en que instintivamente valoramos y conocemos lo que están pensando los demás de nosotros. Por eso la mirada del profesor hacia los alumnos es tan importante. Es la forma que tienen los alumnos de ver exactamente cuál es su progreso real. Mucho más allá de las palabras, de lo que les puede decir el profesor o de la nota que puedan sacar, lo que más les importa es cómo les estamos mirando. Y la imitación juega un papel paralelo a este, básicamente porque explicar conceptos puede ser más o menos fácil, pero ¿cómo transmitimos actitudes a los alumnos? Las transmitimos por imitación. Ellos nos miran a nosotros y es así como aprenden a motivarse, a estar atentos, a respetarse, todas las actitudes que terminan siendo los pilares fundamentales de la educación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Aunque la mesa esté vacía, pues, y sea la única persona que está aquí en el estrado, pues no soy el conferenciante, soy Juan Carlos Sánchez, el jefe de la obra social de Ibercaja, y hoy no puede estar aquí, como es habitual, Ana Farré, que es la directora del Patio Infanta y la responsable del programa Educar para el Futuro. Como decía, pues buenas tardes, bienvenidos al Patio Infanta, gracias por asistir a una nueva conferencia del ciclo Educar para el Futuro, y aprovecho la ocasión para saludar a las personas que vía streaming nos estarán viendo desde nuestros centros culturales de Huesca, Teruel, Logroño y Guadalajara. Casi sin darnos cuenta estamos llegando al final del programa Educar para el Futuro, que empezamos a mitad de enero, y aprovecho la ocasión para dirigirme a ustedes como representantes de los miles, y digo bien, miles de profesores, padres que han ido participando en todas las actividades de este programa, y agradecerles de verdad su interés, su apoyo y seguimiento. Les puedo decir que para nosotros nos resulta muy gratificante el que una de nuestras actividades prioritarias, como es la mejora de la educación, pues cuente con este respaldo y con su apoyo, con el respaldo y apoyo de la comunidad educativa. Como hemos comentado en otras ocasiones, a través del programa Educar para el Futuro, lo que pretendemos es poner a disposición de profesores, padres y en general de toda la sociedad, pues conocimientos, experiencias, visiones, recursos que ayuden a la transformación actual del modelo educativo hacia una nueva manera de enseñar, de formar, de aprender, que responda a los nuevos retos de una sociedad que impulsada por las nuevas tecnologías, pues está cambiando y avanza a gran velocidad. Y a todos este proceso innovador y de cambios que son necesarios, pues, y urgentes, quiere ayudar la obra social de Ibercaja, poniendo a disposición de la comunidad educativa la experiencia, la visión, el conocimiento de importantes profesionales venidos de diferentes partes del mundo, que están contribuyendo, marcando el camino y en algún caso liderando este cambio de modelo que la comunidad educativa está demandando. Y este es el caso de la persona que hoy nos acompaña, el profesor y doctor en biología, don David Bueno y Torrens, al que, bueno, pues le doy la bienvenida y el agradecimiento de Ibercaja por estar aquí con nosotros. Estará con nosotros aunque no lo vean. Como todos sabemos, el profesor Bueno nos hablará de neurociencia, una de las áreas que está protagonizando la transformación en la educación y de la que él realmente es un gran experto. A través de la conferencia de hoy, el poder de la mirada y de la imitación en el aprendizaje integral, don David Bueno nos explicará cómo la neurociencia nos ha permitido empezar a entender cómo nuestro cerebro busca, almacena y gestiona los nuevos aprendizajes y las diferentes habilidades cognitivas desde dos aspectos fundamentales: las miradas y la socialización de las miradas. Y antes de que intervenga, sí que quiero hacer un pequeño resumen de su trayectoria profesional, que sin ninguna duda, y como he comentado anteriormente, pues lo acredita como uno de los grandes expertos en neurociencia. David Bueno y Torres es doctor en biología y profesor e investigador de genética en la Universidad de Barcelona.
Su trayectoria profesional y académica, centrada en la genética del desarrollo y la neurociencia y su relación con el comportamiento humano, se ha desarrollado principalmente en Barcelona y ha sido también investigador en la Universidad de Oxford. Ha realizado estancias en la Universidad de Innsbruck y en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular de Heidelberg, en Alemania. Imparte clases de diversas materias del campo de la genética y ha publicado unos 60 artículos científicos en revistas especializadas. Es autor de 12 libros de divulgación, entre los que destacan por la temática de la conferencia de hoy, pues Educación para una cultura de paz, una propuesta desde la pedagogía y la neurociencia, Cerebroflexia, el arte de construir el cerebro, y uno que recientemente ha publicado hace 3 semanas, que se llama Neurociencia para educadores y que está teniendo un éxito arrollador, pues ya va por la tercera edición. También es autor de una treintena de libros de texto y colabora habitualmente con diferentes medios de comunicación, donde ha escrito más de 450 artículos, y en 2010 ganó el Premio Europeo de Divulgación Científica Studi General. Actualmente también tiene un blog sobre neuroeducación. Yo realmente no quiero decirles nada más, simplemente que como decía antes, no está Ana Farré, que es la directora del centro y la responsable de este programa, pues el coloquio posterior lo llevará Cinta Legret, que es coordinadora de este programa de educación, y el cierre del acto lo hará la subdirectora del Patio de Infanta, Gemma Gassanz. Yo también les quiero decir que lamento no poder quedarme con ustedes a escuchar la conferencia, tengo otros compromisos, y simplemente pues desearles de verdad que la conferencia sea un éxito, que cumpla sus expectativas, y aunque esto está acabando, recordarle que las conferencias que restan son de altísimo interés, como casi todas las que hemos programado para este año. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bien, pues muchas gracias por esta presentación, muchas gracias por haberme invitado a venir aquí con todos vosotros y por haber asistido a esta conferencia pues, que voy a impartir sobre qué es esto de las miradas y qué importancia tienen. Siempre antes de empezar mis conferencias me gusta clarificar un par de cosas. Una es que muchas veces los asistentes tienden a pensar, caramba, ahora vendrá un neurocientífico a hablarnos sobre el cerebro, seguro que nos llenará la cabeza de palabras raras que no vamos a entender nada. Pues no. Lo siento, les voy a desengañar si esta era su expectativa, porque justamente la gracia está en no usar palabras técnicas, porque si no la comunicación es imposible. Si esto fuese un congreso científico y no dijese 2 palabras técnicas cada frase, pues no quedaría bien, pero aquí tiene que ser justo al revés. Y la segunda cosa que me gusta decir es, empieza igual la frase, caramba, un neurocientífico que nos va a hablar de educación seguro que nos dice que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Pues no, pues tampoco. Precisamente los estudios en neurociencia lo que nos están indicando es que todo aquello que la pedagogía moderna ya hace décadas que está diciendo funciona, porque el cerebro funciona de esta manera. Y lo único que hace es aportar sutilezas para profundizar en algunos campos y sobre todo para convencernos de que esta es la forma que tiene el cerebro de nuestros alumnos de aprender. Creo que hay algún problema, ¿no? ¿Me están oyendo? Pero no me ven. Es raro, porque siempre me había encontrado a veces que falla el sonido, pero la vista no. ¿Debe ser algún problema técnico? No, no es ningún problema técnico, estoy aquí. Era una pequeña... Era un pequeño experimento que quería hacer con todos ustedes. Básicamente, para empezar, pues hablando de la mirada. ¿Cómo os habéis sentido? Yo estaba hablando, no me veíais, no sabíais qué cara hacía. ¿Estabais tranquilos, relajados, inquietos, temerosos a lo mejor? No sé, pero seguramente que sensaciones positivas pocas. Más bien las sensaciones de
¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué le pasa a este señor que no se atreve a salir? A ver, hablar ante 400 personas asusta un poco. Pero bueno, es nuestro trabajo, así que... ¿por qué? ¿Por qué si no miramos, si no vemos la cara de nuestro interlocutor, nos sentimos incómodos? Pues un poco es lo que os voy a hablar durante la primera parte de mi charla, y después conectaré esto con otros campos que son igualmente importantes y que de hecho al final se relacionan todos de nuevo. Sigo hablando de neurociencia. Les dejo con la incógnita de por qué nos sucede esto. Sigo hablando de neurociencia. Cuando hablamos de neurociencia hablamos del cerebro. El cerebro es el soporte físico-biológico de la mente. Es un órgano físico como puede ser el hígado, el bazo, el riñón o el corazón. Y de su actividad surge la mente. La mente es este conjunto de facultades intelectuales y funciones psíquicas de las personas. La psicología, la sociología, la pedagogía estudian la mente de las personas. ¿Qué es lo que vemos de los demás? No toda su mente, siempre nos quedamos algo para nosotros, pero sí que es lo que manifestamos a través de nuestros comportamientos. La neurociencia lo que hace es estudiar el cerebro, cómo funciona, qué se activa, cómo se activa, por ejemplo, cuando aprendemos porque estamos motivados para aprender, o cómo se activa cuando aprendemos por miedo a que nos van a suspender, que no es lo mismo. ¿Se activa de la misma manera o no? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tiene para el propio cerebro a medio y a largo término? Y después correlaciona toda esta actividad cerebral con la vida mental. Hace una correlación entre lo que nosotros vemos con nuestros comportamientos y lo que sucede dentro. El cerebro, decía, es este órgano, tiene aproximadamente el tamaño de un coco, pesa pues alrededor de 1,5 kg, tiene la textura de la mantequilla fría, no es que sea resbaladizo, pero es así como un poco blando. No es demasiado bonito, es mucho más bonito un corazón o un riñón que el cerebro. Tiene un color pues como gris, rosáceo, sucio, blanquinoso, como si se hubiese ensuciado. Tiene forma de nuez, eso es, con 2 hemisferios unidos por debajo y una serie de surcos. La primera vez que dije que tenía forma de nuez en un auditorio en Inglaterra, se me quedaron mirando todos diciendo, no, el cerebro no tiene forma de nuez, tiene forma de coliflor. Yo jamás le he visto forma de coliflor, pero se ve que en la cultura sajona el cerebro tiene forma de coliflor. Así que si aquí hay algún inglés entre el público, es una coliflor. No, él no, el cerebro, ¿vale? Bueno, el cerebro está formado por unos 85.000 millones de neuronas. Pero eso no es importante. Necesitamos un número mínimo de neuronas para funcionar como personas. Si tuviésemos 200, seríamos un gusano. Hacen falta muchos miles de millones para funcionar como seres humanos. Pero no viene de 5.000 ni de 10.000 millones. Con 75.000 millones funcionamos igual, hay mucha variabilidad entre una persona y otra, y con 95.000 millones funcionamos exactamente igual, no somos ni más listos ni menos listos. La gracia del cerebro no está en su número de neuronas, contando pues, un número mínimo, eso sí, sino en la conectividad que se establece entre estas neuronas. El truco del cerebro de nuestra vida mental es en las conexiones que establecen estas neuronas entre sí. Un solo cerebro humano tiene alrededor de 100 billones con B de conexiones, que si las ponemos una detrás de otra haciendo un hilo, como un cable eléctrico, un solo cerebro, cualquier cerebro, haría un hilo tan largo que daría 4 veces la vuelta a la Tierra. Esa es nuestra vida mental. Después hablo más del cerebro, eso solo como introducción para ver de qué estamos hablando. Cuando hablamos de educación, ya sea desde la neurociencia o desde la pedagogía, la sociología, la psicología, da lo mismo,
pero también desde la neurociencia, yo creo que la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿para qué debe servir la educación? Veréis cómo todo esto tiene relación con las miradas, ¿eh? Después lo voy a reconducir todo. La educación puede servir para muchas cosas diferentes, muchas. Puede servir para formar profesionales muy competitivos, muy competentes y que compitan entre ellos. Sí, la educación puede servir para esto. Algunos países del mundo, especialmente en Asia, los programas educativos se basan en esto, en mucha competencia entre los propios alumnos, el que vale, vale, y los demás fuera del sistema. ¿Vale? Bueno. Puede servir también la educación para formar personas crédulas y sumisas que no cuestionen el orden establecido, que no se sientan como elemento transformador de la sociedad y que por lo tanto pues vayan continuando con todo aquello que se les va dando. La educación puede servir para esto. El cerebro es muy plástico y permite cualquiera de estos resultados finales. Claro, las estrategias pedagógicas van a ser diferentes. Hay muchos países del mundo donde la educación sirve para esto. Muchos países, por ejemplo, de cultura islámica sirve para formar personas que no cuestionen el orden. Aquí, durante muchas décadas, sirvió para esto, y hace mucho tiempo que no, pero también sirvió para esto. Y el cerebro lo permite sin ningún problema. Puede también servir la educación, y esa es mi visión de para qué debe servir, que es una visión ideológica. No es ni pedagógica, ni psicológica, ni sociológica, ni neurocientífica. El cerebro lo permite todo. El cerebro está en un extremo, funciona de una forma, nosotros nos planteamos unos objetivos de la educación, y la pedagogía es el puente que adapta el funcionamiento del cerebro con una serie de estrategias para conseguir este objetivo final. Pero este objetivo es ideológico, lo podemos poner donde queramos. El cerebro lo soporta todo, casi todo. ¿Vale? Para mí, la educación debe servir para ayudar a las personas a crecer en dignidad. Claro, la dignidad es una de esas palabras que cuesta de definir. Básicamente, ¿qué es para mí? Para mí es el respeto que cada uno debe exigir para sí mismo, para poderse desarrollar hasta los límites que él mismo quiera o pueda, para que tenga igualdad de oportunidades para llegar a esos límites y en la misma medida que lo exiges para ti, lo ofreces a todos los demás. ¿Vale? Esto incluye las relaciones sociales, incluye la educación en emociones, incluye la profesionalización, claro que sí. Nos pasamos 8 horas o más cada día trabajando y encima cuando salimos de trabajar venimos a una conferencia como esta para aprovechar más nuestro trabajo. Así que el trabajo forma parte muy importante de nuestra vida como adultos, ¿vale? Pero cualquiera de estos aspectos por separado no cumpliría para mí con este objetivo. Todo lo que voy a decir a partir de ahora lo baso en esta premisa que, repito, es perfectamente discutible porque es simplemente ideológica. Si nos ponemos de acuerdo en este objetivo o en cualquier otro, la siguiente pregunta es, bueno, pues nos ponemos de acuerdo, el cerebro, sabemos más o menos cómo funciona, queremos alcanzar este objetivo y ahora qué, cuándo y cómo debemos enseñar, pongamos este puente que lo una. Bueno, es una pregunta que a mí no me gusta. No me gusta el verbo enseñar. Yo creo que la pregunta debe ser qué, cuándo, cómo debemos aprender. Pero no porque tengamos que aprender muchas cosas nuevas. Siempre aprendemos cosas nuevas. Cada día cuando nos vamos a dormir hemos aprendido cosas nuevas que no sabíamos por la mañana, ya sea leyendo el periódico, un libro, hablando con los compañeros. Cada día aprendemos cosas nuevas. Si habéis venido hoy hasta aquí es porque tenéis ganas de aprender alguna cosa nueva. Esto ya lo doy por supuesto. Aprendemos cosas nuevas, vale. No me refiero a esto, me refiero a la actitud con la que nos relacionamos con nuestros alumnos. Si yo entro en el aula pensando, hoy voy a enseñarles a lo que sea, estoy activando en su cerebro redes neurales de enseñar.
pero yo no quiero que ellos me enseñen nada. Yo quiero que ellos aprendan cosas. Si yo entro en el aula pensando, hoy aprenderemos todos cosas diferentes, el rol del profesor es diferente al rol del alumno y debe ser diferente. Pero también aprende cosas nuevas cada día del contacto con sus alumnos. Si uno entra pensando, hoy aprenderemos, estamos activando sin quererlo, sin proponérnoslo, redes neurales dentro de los alumnos, dentro del cerebro de los alumnos, redes de aprender. Y hemos hecho un primer paso hacia lo que queremos, que es que aprendan algo nuevo. Claro, no es tan fácil. No es que yo entre pensando, hoy aprenderemos, y todos se pongan a aprender cosas. Ojalá fuese tan fácil, ¿no? Pero no lo es. Pero como mínimo ya hemos roto el hielo, ya hemos hecho un primer paso en la buena dirección. Y a partir de aquí pues ya viene toda nuestra profesionalidad como docentes. Hablar de cómo aprende el cerebro, en el fondo, es hablar de cómo se desarrolla el cerebro. Ya antes del nacimiento, pero no voy a hablar de esto, al menos desde que nacemos hasta que nos hacemos adultos, y es hablar de evolución. El cerebro va cambiando constantemente desde que nacemos. De hecho, ya antes de que nazcamos va cambiando el cerebro. Hay un trabajo, no pensaba hablarlo, pero es que no puedo evitarlo. Hace 3 días, el campo de la neurociencia es relativamente joven y cambiante. No es que cambie lo que sabemos, pero se van añadiendo pequeños detalles que reafirman todo aquello que ya sabíamos. Hace 3 días salió publicado un artículo en una revista que se llama eLife, Electronic Life, sobre biología en general, en el que demuestran que las muestras de amor y de afecto del progenitor que no está embarazado con respecto al que está embarazado, que está gestando al hijo, estas muestras de afecto hacen que la persona que está gestando produzca más oxitocina. La oxitocina se conoce porque es la hormona del parto, que hace dilatar el canal del parto, pero hace muchas más cosas. En los fetos, lo que hace es que llega hasta el cerebro del feto, estimula que se hagan conexiones nuevas en una zona del cerebro que se llama hipocampo, que es la que gestiona la memoria. Las muestras de afecto entre la pareja aumenta la memoria del hijo no nacido, impresionante, y sincroniza las redes neurales que permiten controlar la ansiedad. Es decir, hace personas que cuando nazcan serán más capaces de controlar su propio estrés, su propia ansiedad. Hace personas más estables. Esto es el efecto que sienten o que se muestran los 2 miembros de una pareja. Cuando empieza antes del nacimiento, he dicho que no iba a hablar de antes y ya lo he hecho, así que les he mentido un poquito, pero después del nacimiento el cerebro sigue cambiando y estos cambios son importantes para la educación. Voy a hablar un poquito de ellos luego. Y después también la evolución. Nuestro cerebro no apareció de repente como una seta en un bosque, sino que viene de un largo proceso evolutivo que ha ido cambiando. Y los factores que han favorecido tener un cerebro como el nuestro son los que también marcan la forma como aprendemos. De ahí la importancia de hacer también estos estudios desde la biología. Vamos a las miradas. Todos nos miramos unos a otros. La mirada es uno de los elementos más importantes que tenemos. Es nuestra carta de presentación ante los demás. Hay unos estudios muy divertidos o interesantes en los que se cogía a un actor o a una actriz y se les hacía simular una cara a otra. Por ejemplo, cara de alegría, de confianza, o cara de estar enfadado o enfadada. El actor sabía qué cara hacía, por supuesto, y se cogía a unos voluntarios que no sabían nada de este experimento y se les presentaba, mira, tú vas a hacer el experimento con esta otra persona, a Pedro y Juan, y se saludaban, ¿vale? Cuando el actor hacía cara de media sonrisa, de confianza, de alegría, de agradable, automáticamente el otro que no sabía nada apretaba con más fuerza su mano.
el actor tenía unos sensores en la mano que captaban la fuerza del apretón. Automáticamente apretaba con más fuerza. Y la distancia entre las dos personas se hacía más corta. Cuando el actor hacía cara de estar enfadado, de pocos amigos, la mano se cogía mucho más suave y la distancia aumentaba. No sea que si está enfadado se vaya a quedar con mi mano. Bueno, seguramente no pensaba eso, pero hay una reacción instintiva que no nos damos cuenta ante la cara de los demás. En el aula con nuestros alumnos no es lo mismo mirárnoslos con esta cara de ay, 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 ¿qué has hecho?, que una cara más de confianza, que con esta cara desencajada. He puesto dibujos porque se ve un poco mejor, ¿no? No es lo mismo mirárnoslos de una forma que de otra. Nuestros alumnos perciben lo que estamos pensando a través de nuestra cara, sobre todo de nuestra mirada. La cara es el marco, lo importante es la mirada, la expresión que hacemos con los ojos. No es lo mismo. Por mucho que les digamos que lo han hecho muy bien, si les miramos con una cara de ay, 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 que no me gusta, ellos no se quedan con que lo has hecho muy bien, se quedan con el ay, 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 que no me gusta. ¿Vale? ¿Quiere decir que hay una cara mejor que otra? No, en absoluto. ¿Quiere decir, primero, que lo que decimos tiene que coincidir con nuestra cara? Es decir, tenemos que decir lo que pensamos, porque si no se nos nota. Y segundo, que cada cara tiene su momento. Si nuestros alumnos han hecho una cosa muy gorda, muy gorda, muy gorda, ellos tienen que saber que eso no funciona, que eso no va así. Y la mirada desencajada es la que se lo comunica. Claro que sí, tienen que saberlo. Pero si lo han hecho bien, tenemos que mirarlo pues con la cara de confianza, de qué bien lo has hecho esta vez, fantástico. El problema, tenemos las de perder como educadores, básicamente porque el cerebro de los niños o de los adolescentes cambia mucho más rápido que el nuestro. Pueden hacerte una animalada muy grande, muy grande, muy grande, y tú te los miras con la cara desencajada, y al cabo de unos minutos, no siempre, a veces pasan horas o días, pero al cabo de unos minutos ya se han dado cuenta, intentan reconducir la situación y te hacen cualquier gracia, cualquier monería, buscando un poco la otra cara. Y los adultos no cambiamos en minutos, a veces nos pasan horas, días o semanas, antes no nos cambia la cara. Y esto genera una contradicción dentro de su cerebro, y es, cuando no lo hago bien, me mira con la cara desencajada, y cuando lo hago bien también. ¿Qué tengo que hacer? Claro, tenemos las de perder, ellos cambian en minutos y nosotros en horas. El simple hecho de saberlo nos puede ayudar a cambiar un poquito más rápido, sabiendo que jamás seremos tan rápidos como ellos. ¿Por qué son tan importantes las miradas? Básicamente porque transmiten emociones. Las emociones las transmitimos a través de la mirada. ¿Cuántas emociones podemos transmitir con la mirada? Los psicólogos no se ponen muy de acuerdo en cuántas emociones tenemos. Hay alguno que dice que tenemos hasta 40 y pico. Bueno, cada escuela tiene su propio baremo. Hay un trabajo científico publicado hace unos 3 años en el que se identificaron las 22 caras emocionales que podemos usar, transmitir, y que son interpretadas de forma más o menos correcta por los demás. Si hay más emociones, la cara no las acompaña tan claramente como estas 22 emociones. Claro, 22 emociones son muchas. 22 emociones transmitidas a través de la mirada y de la cara, ¿son muchas o son pocas? Son las que son. Son las que necesitamos. ¿Para qué? Para vivir en sociedad. Y aquí está justo el truco de las miradas y de las emociones. Es vivir en sociedad. Vivir en sociedad es lo más complejo que hay. A veces pensamos que cuando estamos, no sé, resolviendo una ecuación diferencial, por decir algo, es cuando tenemos el cerebro a tope, nos hierve la mente, tenemos dolor de cabeza, estamos todos activos. No. Cuando resolvemos una ecuación diferencial o redactamos un texto de filosofía o lo que sea, tenemos unas partes del cerebro activas y el resto de vacaciones. Básicamente el resto no funciona muy
funciona siempre un poquito, pero muy poco, para dejar más de energía a las zonas que nos hacen falta. Lo que activa todo el cerebro, prácticamente todo, es estar con otras personas. Es lo más complejo que hay. ¿Por qué? Estar con otras personas implica mantener nuestra individualidad, pero integrarnos en un grupo. Estar pendientes de las emociones de los demás, de qué piensan los demás, de las intenciones de los demás, no sea que me pille el toro a mí. Significa ver qué están haciendo para sacar algún provecho, pero al mismo tiempo aportar algo, porque si no aporto nada me van a echar de ese grupo. Claro, 2 personas es fácil de gestionar, 10 cuesta un poco más y 20 o 50 cuesta muchísimo más. ¿Vale? Esta es la importancia que tienen las miradas, es la forma de vivir en sociedad. Decía que vivir en sociedad es lo que activa más el cerebro. Durante mucho tiempo, ahora hablo un poco de evolución del cerebro, nuestro cerebro es el más grande que hay en toda la naturaleza en comparación con el resto del cuerpo. Un elefante tiene el cerebro más grande que nosotros, pero es que todo él es mucho más grande, ¿vale? Pero en proporción tenemos el más grande. Sobre todo, la parte más externa se llama la corteza, que es donde se generan y gestionan los comportamientos más complejos y elaborados. Es donde se gestiona el lenguaje, el raciocinio, la creatividad, la empatía, la capacidad de tomar decisiones, lo que se llama también el control ejecutivo, que es básicamente poder planificar diversos futuros alternativos y adaptar nuestro comportamiento actual al futuro que hemos elegido. Eso solo lo hacemos nosotros como especie animal. Ningún otro animal, para empezar, puede imaginar futuros alternativos y mucho menos adaptar su comportamiento actual. No sé, imaginemos, por ejemplo, ya sé que no es el caso, pero que al terminar nos esperasen unas galletitas fuera, ¿no? Nosotros podríamos esperar tranquilamente porque nos interesa estar aquí. Cualquier otro animal, si sabe que hay galletas fuera, nos esperará, saldrá automáticamente a comérselas, tenga hambre o no, por si acaso. ¿Vale? Pues bueno, esto es el control ejecutivo. Durante mucho tiempo se pensó que toda esta parte del cerebro habría crecido tanto porque el factor de selección, la selección natural, había favorecido evolutivamente cerebros grandes porque así podíamos inventar cosas. Inventar cosas es nuestra mejor baza de supervivencia. No tenemos uñas largas, no tenemos colmillos, ni mucha fuerza, ni corremos tan rápido como una gacela, ni como un león. O sea, no podríamos comer y se nos comerían. No tenemos fuerza en los brazos para trepar a los árboles con tanta agilidad como un chimpancé. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Inventamos herramientas. Por lo tanto, esto es lo que se había favorecido. Bueno, pues ahora sabemos que no. Inventar cosas es un efecto secundario de tener el cerebro grande. El principal motivo de tener el cerebro grande es vivir en sociedad. Poder gestionar 200 personas mirándome y a las que yo estoy mirando. El grupo humano estándar no es el de Facebook, que pueden ser millones de personas. El grupo humano estándar son los amigos, conocidos y familiares y suele rondar, si hacen una lista lo van más o menos a ver, alrededor de las 200-250 personas. Gestionar esta información es brutal para el cerebro. ¿Vale? Esto nos da otra pista que voy a hablar luego sobre educación. Decía, estas 22 caras emocionales son las que nos permiten, bueno, no son las suficientes para entendernos. Pero, ¿qué son las emociones? Las emociones no son los sentimientos, a veces lo mezclamos, pero no es lo mismo. Las emociones son patrones de reacción, patrones de conducta, predeterminados y preconscientes que se activan automáticamente ante un cambio en el status quo.
un cambio en el status quo puede ser una amenaza y hay que responder rápido ante las amenazas. Estas son las emociones. Predeterminadas indica que son propias de cada especie. No somos la única especie que tiene emociones, todos los animales con vida social tienen emociones, pero son propias de cada especie. Las emociones que tenemos aquí en Aragón, o las que puede haber en Borneo, o los aborígenes de Australia, son las mismas emociones, las mismas 22 caras emocionales. La cultura las suaviza. En Asia, por ejemplo, no está bien visto mostrar cara de ira. Por lo tanto, esa cara se disimula, pero los ojos no engañan. Siguen siendo los mismos 22 ojos emocionales. Son propias de nuestra especie, es biológico, ¿vale? Preconscientes significa que cuando se manifiestan no somos conscientes de su generación. Primero se genera la emoción y después nos enteramos de que se ha generado, no al revés. Imaginen que ahora se abre esa puerta y, yo que sé, aparece un oso polar, que con el deshielo de los polos ha ido bajando encima de un iceberg por el Atlántico, ha subido por el Mediterráneo, ha llegado hasta el delta, de ahí Ebro para arriba, hasta aquí Zaragoza, buscando los montes, que está algo más fresco que en la costa, y entra por la puerta. Claro, yo veo un oso y si empiezo a pensar, un oso polar debe ser peligroso. ¿Qué hago? Me escondo, a lo mejor ya me ha visto, a lo mejor me huele, huyo. Claro, yo sé que aquí hay una puerta porque estaba escondido detrás de esta puerta hace un rato. Y sé que detrás de la puerta hay una pequeña salita. Pero honestamente, no sé dónde va eso. ¿Qué hago? Pero si yo empiezo a pensar qué hago, y el oso tenía hambre y se me quería comer, se me ha comido 10 veces y ha hecho un aperitivo a medio camino y todo, ¿vale? ¿Qué son las emociones? Pues básicamente, mi cerebro ve el oso, pero antes de decirme, atención, que hay un oso, genera una emoción. La emoción normal para un oso sería miedo. Hay 6 emociones básicas, decía 22 caras, pero emociones básicas hay 6. Miedo, ira, asco o aversión, tristeza, alegría y sorpresa. Si yo veo un oso, seguramente tendré miedo, y cuando empiece a correr, que es lo que seguramente haría, ¿vale? Cuando empiece a correr, el cerebro me dirá, hay un oso, tienes miedo y estás corriendo. Y entonces es cuando yo puedo reconducir mi emoción, si hace falta reconducirla, o dejarme llevar por el miedo y por mis piernas y seguir corriendo. Claro, en el momento que yo estoy corriendo, pienso, ya lo racionalizo y empiezo a pensar, no puede ser un oso. A lo mejor son los organizadores que se han disfrazado de oso para gastarnos una broma porque acaba de pasar, pues, carnaval, ¿no? En ese momento, ¿qué hago? Me detengo y mi cerebro genera otra emoción. Y sonrío. Muestro alegría. Alegría porque no se me va a comer el oso, ¿vale? Pero la alegría es otra emoción que es muy diferente al miedo. El miedo es una emoción individual, para salvaguardarte tú, nada más. La alegría es una emoción que el cerebro genera para compartir con los demás. La alegría, esta media sonrisa, transmite, no hay ningún peligro, tranquilos, no pasa nada. ¿Vale? Todos son emociones. ¿Por qué son tan importantes las emociones? Son importantes porque son cruciales para la supervivencia. Sin emociones no sobreviviríamos nadie, porque no tendríamos estos patrones de reacción rápidos. No los tendríamos y moriríamos rápido. ¿Vale? Fijaros, transmitimos emociones con la mirada. Las emociones son claves para sobrevivir. ¿Y qué tiene que ver esto con los aprendizajes? Bueno, pues que cualquier aprendizaje
que tiene componentes emocionales, el cerebro lo asocia automáticamente a que es importante para sobrevivir. Porque las emociones son clave para sobrevivir. Lo que significa que cualquier aprendizaje que tenga componentes emocionales, el cerebro lo almacena mucho mejor y después lo usa con mucha más eficiencia que si no tiene componentes emocionales. Si no tiene componentes emocionales, no sirve para sobrevivir. ¿Para qué voy a perder el tiempo recordando eso? ¿Vale? Cualquier aprendizaje debe tener emociones asociadas. No me estoy refiriendo aquí a la educación emocional, es otro tema. La educación emocional es la que nos permite aprender a gestionar nuestras emociones. Puede ser muy útil para aquellos alumnos que no han aprendido a gestionar sus emociones y puede ser interesante para el resto que las aprenden a gestionar de forma espontánea, que es lo más habitual. Pero no hablo de esto, hablo de incorporar la emoción. Es un arma de doble filo por eso, ¿eh? El miedo es una emoción. ¿Podemos enseñar, podemos aprender a través del miedo? Por supuesto, podemos aprender a través del miedo. Y se aprende mucho a través del miedo porque es una emoción muy poderosa. De hecho, durante mucho tiempo aquí, y hace décadas que no, pero durante mucho tiempo se usó el miedo como estrategia pedagógica. Entre comillas lo de pedagógico, pero bueno. Y en muchos países se sigue usando. Yo todavía recuerdo cuando hacía primero y segundo de EGB, teníamos un profesor, el de música, que iba todavía con la batuta y que si no lo hacías bien te daba con la batuta en la mano y daba un miedo terrible con 6 o 7 años. A mí no me había pegado nunca, nunca. Pero el miedo que daba verlo, cada día pegaba uno a otro. Éramos 44, 45 en el aula, pues siempre eran los mismos los que recibían, pero pobres, ¿no? Pero el miedo que daba era horrible y aprendías. ¿Qué sucede si aprendes a través del miedo? Si aprendes a través del miedo, y el miedo lo puede generar cualquiera no, pero determinadas caras que nosotros hacemos pueden generar miedo en el alumno, aunque no sea nuestra intención. Seguro que no es nuestra intención generar miedo, pero el problema no es nuestra intención, es cómo lo interpreta él. ¿Vale? Aprender a través del miedo implica que el cerebro asocia aprender a miedo. Y cuando ya nadie te obliga a aprender cosas nuevas, te resistes a aprender cualquier cosa nueva porque aprender da miedo. Pero eso es imposible, porque cada día aprendemos cosas nuevas. Lo que significa es que uno teme más a cualquier cambio, uno no se convierte en un elemento transformador y la calidad de vida, la dignidad de la que hablaba, disminuye. Con miedo no se vive bien. ¿Vale? La alternativa, aprender a través de la alegría, de la sorpresa, emociones mucho más positivas. ¿Qué sucede? Bueno, pues que la alegría no es una emoción tan intensa como el miedo. Y eso nos puede llevar a pensar que se aprende menos. Bueno, y posiblemente sea cierto, no lo niego. Pero aquí viene otra cuestión ideológica. ¿Qué es lo más importante en la educación? ¿La cantidad de conocimientos o la calidad de estos conocimientos? Si queremos cantidad, las estrategias serán unas. Si queremos calidad, sin alegría, sin sorpresa, no conseguiremos jamás la calidad suficiente para hacer personas capaces de aprender a aprender, de que no les dé miedo aprender cosas nuevas, transformar aquello que no les satisfaga. Las miradas, decía, son importantísimas. Lo primero que llama la atención a un niño cuando nace es la mirada de sus cuidadores. Es lo primero. 36 horas después del nacimiento ya captan la mirada de sus cuidadores. No lo vemos, porque todavía no controlan los músculos alrededor de los ojos y cada ojo va un poco a la suya. Y tienen que ser los cuidadores porque no enfocan, no controlan tampoco el cristalino, que es lo que permite enfocar, y más allá de 2,5 palmos no ven nada, ¿vale? Pero ya les llama la atención, es lo que se ve en esta imagen, no sé si se han fijado, yo soy el de la fotografía,
pero hace 18 años de eso. Y el que está al otro lado es mi hijo mayor, que la semana pasada cumplió 18 años. Por lo tanto, no tiene esta cara ya, como pueden imaginar, ¿no? Tampoco tenía aquí 36 horas, aquí tenía unas 3 semanas y media, 4. Pero ¿qué está haciendo? Me está mirando y me está imitando. Yo pongo la boca en forma de O y ¿qué boca pone él? Está aprendiendo. ¿A qué? A imitar las caras emocionales, a gestionarlas, a entenderlas, a comunicarse con los demás a través de las emociones. Es el primer lenguaje que aprendemos, mucho antes que las palabras, ¿vale? Bueno, los chimpancés también tienen emociones, también viven en grupos. Ellos tienen, pues no sé, unas 12 o 15 caras emocionales diferentes. ¿Sabrían decirme cuál es el que está aquí sonriendo? El de abajo a la derecha. Pues lo siento, no hubiesen sobrevivido en una tribu de chimpancés. El de abajo a la derecha son propias de especie, lo que no significa que todas las especies las hagamos de la misma manera. El de abajo a la derecha está diciendo, estoy enfadado, si te acercas te morderé. Hubiésemos pensado, ¡ay, qué simpático, dame un abrazo! Mordida, ¿vale? El que está sonriendo es el que hace la boca en forma de O, ¿vale? Y el otro ya se ve que dice, vete porque muerdo. Bueno, ¿por qué la vista transmite emociones? Por una razón muy simple. Y es la misma arquitectura del cerebro. Tenemos los ojos delante, pero la corteza visual, lo que reconstruye las imágenes, los ojos son ciegos, captan la luz, pero la envían al cerebro y es el cerebro quien interpreta la luz y reconstruye la imagen. La corteza visual está en el cogote, ¿vale? Por lo tanto, la información debe cruzar todo el cerebro hasta atrás, se reconstruye, pero para ser consciente de lo que vemos, resulta que la zona de la consciencia vuelve a estar delante. Por lo tanto, la imagen, esto es un corte visto de lado del cerebro, primero ha ido del ojo hacia atrás, la corteza visual, y para ser conscientes debe volver de atrás hacia adelante. Y por el camino de regreso, por el medio, ahora señalo el otro, pasa por una zona que se denomina amígdala. Tenemos dos, las amígdalas. No son las del cuello, ¿vale? Si alguien le ha quitado las amígdalas del cuello, tranquilo, sigue teniendo estas. Las del cuello son sistema inmunitario. Estas amígdalas del cerebro son las que generan las emociones. No hay imagen desprovista de emociones. No hay imagen desprovista de emociones, porque cuando regresa, pasa por aquí y activa nuestras emociones. Por eso vivimos las emociones de los profesores, los alumnos, las nuestras, a través de nuestra mirada. Cuando nos ven, reflejan su mirada dentro de su cerebro. También cruza otra zona que se llama el hipocampo, aquí no se ve muy bien, estaría más o menos por aquí, que es la que gestiona la memoria, por eso reconocemos a través de imágenes recuerdos pasados. ¿Y qué sucede si vemos una cosa por primera vez? No hay emociones asociadas, no hay memoria asociada. O si aquello que vemos no encaja con lo que esperábamos ver. Porque nuestro cerebro lo que intenta siempre es adelantarse al futuro, prever lo que va a pasar para tomar acciones a tiempo, ¿vale? ¿Qué pasa si prevemos una cosa y sucede otra? Bueno, cuando no hay emociones asociadas o lo que vemos no encaja con lo que esperábamos, se activa esta zona de aquí del cerebro que se denomina tálamo. Y el tálamo es el centro de la atención y de la motivación. Cuando no asociamos lo que vemos o nos sorprende, automáticamente se nos activa la atención y la motivación. ¿Cómo podemos nosotros llamar la atención de nuestros alumnos? Sorprendiéndolos, activando su tálamo. ¿Cómo podemos activar su motivación? Sorprendiéndolos. ¿Por qué la motivación
se activa de esta forma. ¿Qué es la motivación? La motivación no es nada más que un aporte extra de energía a los músculos del cuerpo y al cerebro para poder hacer frente a una situación que no sabemos cómo afrontar. Esto es la motivación, nada más y nada menos. Por eso una persona motivada se fija más en las cosas y aprende más, porque tiene más energía. Por eso una persona motivada puede trabajar muchas horas sin cansarse, porque tiene más energía. Eso significa que cuando termina se derrumbe y se desplome porque ha gastado mucha energía, pero mientras está trabajando está a tope. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacerlo con nuestros alumnos? A través de la sorpresa. Y la sorpresa es otra emoción junto con la alegría. Dos emociones que nos pueden ayudar mucho a activar el cerebro de nuestros alumnos. ¿Cómo generamos una sorpresa? Bueno, hay muchas maneras, a través, yo qué sé, de un chiste, a través de un cambio de actividad inesperado, a través, no sé, yo a veces en mis clases de genética, a media clase pongo una poesía. Hay un poeta catalán, David Jou, es catedrático de física en la Autónoma y poeta, y tiene una colección muy bonita de poesía científica. Yo he recogido poemas sobre especiación, sobre ADN, sobre mutaciones, sobre transgénesis, y a media clase les pongo esa poesía. Claro, una clase de genética llena de fórmulas y de dibujos raros y una poesía, claro, eso es una sorpresa. ¿Qué les digo? Leámosla. Lo que aquí pone en 7 versos o en 10, yo ahora tardaré 2 semanas en explicarlo desde la ciencia, desde la genética. Pero ya es una sorpresa. Y automáticamente, cada vez que yo explico algo, su cerebro va a buscar aquello que ha visto antes. ¿Vale? Y esto ayuda a integrar. Otras maneras de llamar la atención, pues por ejemplo, hablando de chafarderías de alguna persona. No de cosas importantes, eso es importante y uno se concentra. No, de cualquier tontería sobre una persona. ¿Por qué? Porque hablar de tonterías activa lo que se llama el cerebro social. ¿Qué es el cerebro social? Bueno, no es nada especial, es que se activa todo. Porque vivir en sociedad es lo que lo activa todo. Y si está todo activo, es más fácil encontrar redes donde ir integrando todos aquellos aprendizajes. Y además del cerebro social, tiene las emociones a flor de piel. No os toméis esto al pie de la letra desde la neurociencia, ¿vale? No es que estén en la piel las emociones, pero el cerebro social se basa en emociones, así que es una forma fácil de emocionar a los alumnos. Tonterías, por ejemplo, en las clases de análisis genético que doy yo, hay un día que tengo que recordarles una construcción matemática que se llama el triángulo de Tartaglia. Es muy útil cuando barajas diversos genes con diversas variantes cada uno, saber qué va a salir. Bueno, son estudiantes de ciencias, conocen esta construcción porque la han hecho en la asignatura de bioestadística antes, pero así todo, a la que si yo empiezo diciendo, hoy os voy a tener que recordar una construcción matemática, matemáticas, no sé por qué dan tanto miedo, a mí también me lo dan un poco, pero bueno, tienes la mitad de los alumnos desconectados. ¿Qué hago? Empiezo igual, Hoy os voy a explicaros el triángulo de Tartaglia. Por cierto, ¿sabéis por qué se llama así? Pues porque el señor que lo descubrió en Europa, porque antes ya se había descubierto en la China y en Egipto y los mayas, con otros nombres que siempre tengo que mirarme en la chuleta porque no me acuerdo. Digo, pues el señor se llamaba Giacomo, y no me acuerdo el apellido ahora, pero Giacomo no sé qué. Y por eso se llama triángulo de Tartaglia. Y lo digo así. Todos se me quedan mirando, no tiene nada que ver. Digo, no, claro, es que el señor claro, tiene más gracia dicho en catalán, que es como hago la clase. Digo, el señor era quec. Quec es una palabra catalana que significa tartamudo, pero que mucha gente no usa. La gente usa la palabra tartamud, que es tartamudo. Digo, el señor era quec. Se me quedan mirando, ¿qué era qué? Algunos sí que lo entienden, muchos no. Digo, era tartamudo. En italiano, Tartaglia. Y le pusieron, ay pobre señor,
hago la broma, ay pobre señor, le pusieron a su construcción matemática el nombre de esta característica suya en vez de su nombre propio. Y lo recordamos por esto y no por su nombre. Bueno, es una tontería. Invierto 2 minutos. No pierdo 2 minutos, los invierto. Pero con esto, ¿qué he conseguido? Activar sus emociones, su cerebro emocional, y en 5 minutos hago la pizarra, les hago la construcción, están todavía perdidos entre las emociones, la aprenden y fuera. Ya podemos hacer los problemas, que es lo que les interesa a ellos. Entonces es cuestión de encontrar recursos, ¿vale? Depende de cada asignatura, de cada edad, de cada nivel, pues unos recursos o otros. El cerebro, decía, funciona en 5 minutos, acabo ya. El cerebro funciona en base a estas conexiones que se establecen entre las neuronas. Cada vez conocemos más cuáles son. Hay unos proyectos en marcha, se llaman proyectos Conectoma, que intentan pues descifrar todas las conexiones que hay dentro del cerebro. Pero una de las cosas que a mí me llama más la atención es cómo se construye este cerebro. A mí me gusta compararlo, traído aquí, con la papiroflexia. No sé si conocéis, no supongo que sí, la papiroflexia es el origami, este noble arte japonés de coger una hoja de papel y doblarla para hacer, no sé, un objeto decorativo tridimensional. Puede ser, no sé, un cerebro. Esto es un cerebro hecho con papiroflexia, yo no sé hacer, Aviones sí, porque me han gustado siempre mucho los aviones, pero no sé hacer nada más. Puede ser, yo que sé, un luchador de sumo. He puesto este porque cuando buscaba imágenes por internet de papiroflexia me salió y me hizo mucha gracia, porque no sé cómo termina con los calzoncillos puestos y todo. Bueno. O cosas más habituales, yo que sé, una pajarita, un barco, un dinosaurio, que hace mucha gracia a los niños. Yo no sabría hacerlo, ni idea. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el cerebro? Imagínense que ahora, es que esto hubiese sido un taller de papiroflexia. Y yo he salido de la facultad pues a la 1, el AVE me salía a la 1:25, y con las prisas, que no he recogido los papeles para repartir aquí, y cojo los recortes que encuentro en el laboratorio, y a algunos os toca, pues yo qué sé, un papel rectangular, a otros un papel mal cortado, a otros mucho más pequeño. Y bueno, yo lo reparto y digo, bueno, ahora con esto vamos a hacer, yo qué sé, una pajarita, Y a ver, cojamos, doblamos por aquí, doblamos por allá, y alguien me dice, oye, que a mí me falta esta punta. Ay, pues no sé, espabila, yo disimulando, ¿no? Bueno, claro, si cada uno hiciese la hoja, su pajarita siguiendo estrictamente mis instrucciones, si le falta una punta, saldría una pajarita sin pata o sin pico. ¿Vale? La gracia es, bueno, si falta una punta, yo puedo redoblarla otra vez, de forma que me quedará la hoja algo más pequeña, pero tendrá sus 4 puntas. ¿Vale? Tener vista y después ser hábil con las manos. Repito, yo no sé, si intentase hacer la pajarita con un papel muy bueno, me saldría, pues la verdad, torcida. ¿Vale? Bueno. ¿Qué tiene esto que ver con el cerebro? Bueno, pues que todos nuestros alumnos, igual que todos nosotros, partimos de un material biológico ineludible, que son los genes que hemos heredado de nuestros padres. La mitad de nuestros genes vienen de la madre, la otra mitad vienen del padre. Todos tenemos todos los genes, pero tenemos distintas variantes para cada gen. Esto se ve muy claro en los grupos sanguíneos. Todos tenemos un gen que dice que debemos tener un grupo sanguíneo, pero en función de la variante, pues será el A, el B o el 0. El AB es que tenemos una variante A y una variante B, por tanto no cuenta como variante diferente. Bueno, hay 8.000 genes que intervienen en algún proceso del cerebro y todos tienen distintas variantes. Algunos más de 50 y 100 variantes diferentes. Lo que significa que el material de partida es diferente en cada alumno. Hay alumnos que tienen un material de partida que les permite ser más creativos que a otros, y hay diferencias de nacimiento, o que les permite tener más capacidades de aprender, más memoria o menos, o ser más empáticos o menos, o con más facilidad para socializar o menos. Bueno, son diferentes
y no podemos hacer nada, aunque yo sea genetista de formación y me duela. Como no podemos cambiar los genes, pues olvidémoslos, sepamos que somos diferentes. ¿Qué es la educación? Es la habilidad con que doblamos este papel para generar la figurita más bonita posible, sacar la máxima calidad a partir del papel que nosotros tenemos. Puede ser más pequeña si he tenido que redoblarlo, pero puede ser perfecta, o puedo utilizar todo el papel y hacerlo a desgana y que salga un churro. ¿Vale? Este es el papel de la educación. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con todo esto? Básicamente que no hay recetas. Que yo aquí os puedo contar todo lo de emociones, toda la parte que me falta todavía en 5 minutitos más, de imitación, que es muy rápido. Tenemos que saberlo, tenemos que integrarlo, pero no hay recetas, no esperéis que vengan allí y os diga, tenéis que hacer de 9 a 9 y 10 esto, de 9 y 10 a 9 y 12 aquello con vuestros alumnos, porque no funciona así, cada alumno será diferente, cada grupo es diferente, depende de los factores socioeconómicos de la familia, etcétera, etcétera. Hay que improvisar, hay que sacar lo que tenemos dentro, sabiendo que el cerebro funciona así, pero readaptándolo constantemente. A partir de una misma hoja de papel, depende de cómo la doblemos, podemos generar un Yoda. ¿Conocéis, no, a Yoda? De Star Wars, el filósofo que da botes por todas partes, o un Darth Vader, ¿vale? El malo de la película. La misma hoja, depende de cómo sea la educación, puede generar dos personalidades tan diferentes como estas. Los 30 segundos de publicidad. Yo a esto me he inventado el nombre, a esta comparación lo llamo cerebroflexia, por comparación con la papiroflexia. Si os interesa, hace año y medio publiqué este libro donde explico todo esto, ¿vale? Es de divulgación, y la aplicación de esto está publicado en plataforma editorial. La aplicación de todo esto a la educación es el libro que salió hace poco más de un mes, Neurociencia para Educadores. Salió en catalán, estamos ya trabajando en la traducción. Se espera que saldrá en septiembre en castellano y en un mes y medio vamos ya por la tercera edición. Va a salir pronto porque está, bueno, fantástico, ¿no? Hay mucha movida en educación que os voy a contar, ¿no? Bueno. El cerebro cambia con la edad, cada edad es diferente, cada edad tiene unas características diferentes, no me entretengo en esto. Básicamente esto era por si tardaba más o tardaba menos, vayan a contaros todo esto. Voy al final, que es esto de aquí. Decía, todo lo que os he contado tiene una aplicación, supongo que veis una aplicación más o menos, no digo directa, pero sí más o menos, a todo lo que sean aprendizajes de contenidos, como aprender los componentes de la célula, a multiplicar, a leer. Pero, ¿cómo enseñamos las actitudes? Forma una parte muy importante de la educación. No solo son conocimientos. Yo casi diría que es más importante la actitud que el conocimiento per se. Pero bueno, podríamos discutirlo y quedarnos en un equilibrio. Vale. ¿Cómo transmitimos actitudes? ¿Cómo enseñamos a nuestros alumnos a motivarse? ¿Qué les hacemos? ¿Un dibujo en la pizarra? ¿Les leemos un cuento sobre motivación? No podemos explicar. Yo os he explicado qué es esta energía, pero a un chaval, a una niña de 7 años no le puedes decir lo de la energía. Sí que se puede decir lo de la energía, pero no le sirve de mucho, no aprende a motivarse por eso. Imaginen que yo hubiese entrado aquí y en vez de estar aquí de pie y moviéndome un poco, bueno, primero escondido, para mostrarles la importancia de las miradas, ¿no? De qué pasa cuando no vemos los ojos, ¿vale? Tenemos que mirarnos a nuestros alumnos. Yo hubiese entrado, me hubiese sentado en la silla, no lo voy a hacer porque se me sale esto, me hubiese sentado en la silla. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Os voy a hablar sobre las miradas, que es un tema apasionante. Vais a aprender y os lo vais a pasar de bien. Bueno, venga, va.
empecemos que se hace tarde. Bueno, no sé si lo he conseguido, pero si yo intento motivar diciendo, será muy interesante, aprenderéis mucho, pero lo hago de esta forma, difícilmente voy a motivar a nadie. ¿Cómo enseño a motivarse? Motivándome yo. Si yo entro en el aula motivado, dentro del cerebro de los alumnos activo motivación y les estoy enseñando cómo motivarse. Al principio la motivación es exógena, viene de fuera y poco a poco la vamos incorporando y la aprendemos a gestionar nosotros y al final más o menos todo el mundo sabe encontrar su propia motivación. Si no, no estaríais aquí ahora, si no supieseis motivaros solos, ¿vale? ¿Por qué podemos hacer esto? Bueno, porque tenemos dentro del cerebro unas neuronas, hay quien las llama neuronas espejo, que se activan de la misma forma cuando hacemos nosotros una cosa que cuando la vemos hacer a los demás. Es como aprendemos a dar en bicicleta. Cogéis a un chaval que nunca ha ido en bicicleta, lo sentáis en un triciclo con los pedales y automáticamente pondrá los pies en los pedales y al principio torpemente intentará hacer así. ¿Cómo sabe que tiene que hacer así? Porque lo ha visto en otros niños o en adultos yendo en bicicleta. Y dentro de su cerebro, las neuronas que controlan este movimiento ya se han activado muchas veces. ¿Vale? ¿Cómo aprendemos a motivarnos? Viendo cómo se motivan los demás. Y esto es lo que decía al principio, es el poder de la imitación. Ya lo dice el dicho, hay que predicar con el ejemplo. Yo no puedo decir, motivaros porque esto es muy interesante, si yo no estoy motivado. Bueno, puedo decirlo, pero no sirve para nada. Es lo que decía al principio. El educador debe ser el primer aprendiz. No porque tenga que aprender muchas cosas nuevas, que sí las tenemos que aprender, siempre, ¿vale? Sino por este efecto. Si yo entro en el aula pensando, hoy aprenderemos, ayudo a que sepan gestionar su propio aprendizaje. Si yo quiero que se respeten, yo debo respetarles a ellos y debo respetar a mis compañeros de claustro. ¿Vale? A veces hay disfunciones, ya lo sabemos. Bueno, no pasa nada tampoco. Los alumnos deben saber que a veces hay disfunciones y que las solucionamos. Porque a través de esto les enseñamos a solucionar sus disfunciones. ¿Vale? Bueno, básicamente hay que predicar con el ejemplo porque nuestro cerebro no es que nos permita hacerlo, es que nos obliga a aprender pues, de estas maneras, a través de la imitación, a través de las emociones, a través del aprendizaje cooperativo, no lo he dicho, pero el aprendizaje cooperativo en grupo. Como estamos en grupo se activa todo el cerebro, nos ayuda a aprender con más calidad, tal vez no más cantidad, seguramente menos cantidad, vale, muy bien, pero con más calidad porque tenemos todo el cerebro activo, ¿vale? También trabajo individual, por supuesto, porque pasamos muchas horas solos, es decir, bueno, es saber cómo funciona el cerebro para poder ir aplicando, o al menos no dar marcha atrás, en muchos aspectos pedagógicos. No dar marcha atrás, por ejemplo, en educación artística y musical, que a veces hay la tentación de algunos currículums de dar marcha atrás y limitar o laminar este tipo de educación, ¿no? Resulta que la educación manual ayuda a sociabilizar. Cuando tocamos cosas con las manos, se activan partes del cerebro social. Somos más sociales si trabajamos con las manos. Las redes neurales, claro, esto podría estar hablando, he hecho cursos de 10 y 15 horas hablando de esto en extenso. Las redes neurales que controlan el movimiento fino de los dedos son las mismas que controlan el lenguaje. Por lo tanto, queremos que los niños aprendan a hablar mejor, a estructurar mejor sus frases, que hablen, claro que sí, que lean, claro que sí, y que manipulen mucho, porque les estamos entrenando el cerebro a través de la manipulación, entrenamos las partes del habla del cerebro. Probad una cosa, intentad coger un tornillito que sea una 10ª parte de vuestra uña, lo podemos manipular, intentad enroscarlo y al mismo tiempo hablad de alguna cosa interesante con alguien. No podréis hablar o se os caerá el tornillito de los dedos porque es la misma red neural.
O hace una cosa o hace otra. ¿Vale? Bueno, la música activa las emociones. Si queremos emocionar, ¿por qué no empezar el día con un poco de música? El deporte activa las conexiones neurales. Deberíamos hacer deporte cada día. Y la última cosa, ahora sí os lo prometo. Última cosa. Entre aprendizaje y aprendizaje hay que tener un trato de descanso para no hacer nada. No es que la clase de matemáticas termina a las 10 y la de lengua empieza a las 10 y sale un profesor y entra otro. No. Una termina a las 10 menos 10 y la otra empieza a las 10. Y durante estos 5 o 10 minutos los alumnos no hacen nada. Cuando no hacemos nada, cuando no obligamos a nuestro cerebro a hacer nada, es curiosísimo. Se activa todo. Igual que cuando estamos en sociedad. Que se active todo implica que lo que hemos aprendido antes se fijará mejor. Claro, hay que haber aprendido cosas antes, dar todo el rato mirando las musarañas no sirve de nada. Pero entre clase y clase, que tengan un rato para mirar las musarañas. Al principio es un escándalo, todos chillan, bueno, muy bien, vale. Tengamos paciencia, aprenderán. Les enseñaremos a que no hay que chillar, a que pueden estar 5 minutitos moviéndose, hablando entre ellos y ya está. Esto ayuda a aprender lo que han hecho antes y rebaja la tensión para empezar bien lo siguiente. Bueno, formas como funciona el cerebro. Y ya está, no quiero robarles más tiempo. Gracias. Ha sido muy interesante tu conferencia y nos ha motivado a valorar el poder de la mirada no solamente en la educación, sino en la sociedad, en nuestras relaciones sociales. Qué importante es una mirada también y los tipos de mirada para las relaciones que establecemos el día a día. Bueno, solamente terminar agradeciéndoles su presencia aquí y emplazándoles a la siguiente conferencia que va a tener lugar el próximo día 29, la neurodidáctica, la gran oportunidad del cambio en aprendizaje, aquí en el Patio de la Infanta, en este mismo salón y en el Salón Rioja, a cargo de José Ramón Gamo. Les agradecemos, por favor, que a la salida den las encuestas que les hemos entregado cuando han entrado. Muchas gracias a todos.